y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muchas gracias. Yo sé que hemos orado, pero ustedes saben que yo me encomiendo primero en las manos del Señor para que Él me use como herramienta suya. Les invito a que nos postremos en la presencia del Todopoderoso. Amantísimo Padre y nuestro Dios, qué bueno es llamarte Padre nuestro y saber que tú estás pendiente de las peticiones de tus hijos. En este día que nos has concedido, en que hemos de entrar en el tema de lo que es la seguridad de nuestra salvación en Cristo, te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien rija esta presentación. Me entrego en tus manos, Señor. Te pido que tú pongas los pensamientos en mi mente, pero que también me des las palabras para poderlo expresar de tal manera que haga impacto en nuestra vida y nos lleve a tomar decisiones para el bien, para la salvación, para la vida eterna. Bendice a cada uno de los hermanos presentes en esta hora. Bendice también a los que vienen todavía viajando en camino hacia aquí. Tráelos con bien, Señor. Y ayúdanos a aprovechar estos momentos juntos como si fueran los últimos, los más preciosos, porque sabemos que es este momento el que tenemos. Mañana no es seguro, ayer ya pasó. Por eso necesitamos tu bendición y el aprovechamiento de tu palabra que llegue a ser parte de nuestra vida en esta hora. Lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. En el primer tema de esta serie que presentamos ayer, vimos esa pregunta tan importante. Si tú supieras que hoy sería tu último día de vida en esta tierra, ¿estarías seguro de que al morir tu salvación está cierta? ¿Dónde pasarás la eternidad? Por eso es tan importante que entendamos dónde está la base de nuestra salvación. ¿En qué se basa nuestra seguridad, nuestra certeza de la salvación? Y si la salvación se basa en lo que nosotros hacemos, nunca va a haber seguridad. ¿Tiene algo que ver lo que nosotros hacemos con nuestra salvación? Sí tiene que ver. Pero no es la base y el fundamento. Si queremos descubrir, si queremos entender la base de la certeza de la salvación, el lugar lógico para comenzar nuestro estudio es en la cruz de Cristo. Porque es justamente en la cruz del Calvario donde está centrada tu salvación y la mía. Y si hemos de encontrar plena seguridad
de nuestra salvación debemos venir a los pies de la cruz. Allí es donde se pagó el precio de nuestra salvación. Y al meditar en este día sobre el significado de la cruz para nuestra salvación, podemos comenzar con esta pregunta. Ustedes saben que a mí me gusta hacer preguntas, ¿verdad? La pregunta de hoy es, ¿por qué tuvo Dios que ir a tales extremos para salvar al hombre? ¿No podría Dios haberlo hecho de una manera más simple, menos costosa? Porque nosotros sabemos que nuestra salvación le costó la vida al unigénito Hijo de Dios. Alguien dijo en cierta ocasión que Dios tuvo que mover cielo y tierra para salvarnos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué tuvo Dios que llegar a tal extremo para realizar nuestra salvación? Permítanme en esta hora sugerirles dos razones. En primer lugar, Dios necesitaba mostrar misericordia. Y ya vamos a entender por qué. Tiene que ver con el carácter de Dios, porque Él es misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero el carácter de Dios también es justo. Si abrimos nuestra Biblia en el libro de Éxodo y vamos allí a Éxodo capítulo 33. Imagínense lo que el siervo de Dios, Moisés, le pidió a Dios, cosa que muy pocos seres humanos se atreverían a pedir. Éxodo 33, versículo 18. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Qué pedido, ¿eh? ¿Alguna vez se te ocurrió: Señor, si Dios existe, muéstrame que existes? Quiero verte. Quiero ver tu gloria. ¿Te animas? ¿Te animas a pedirle eso a Dios? Si de verdad hay un Dios allá en el cielo, dame una prueba, quiero ver tu gloria. Moisés se atrevió a pedirle a Dios que quería ver su gloria. Miren lo que Dios le contestó. Le respondió, versículo 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Pero le dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Si el hombre viera la gloria de Dios en su estado pecador, finito, mortal, no soportaría. Así como las tinieblas no pueden coexistir con la luz. La luz destruye las tinieblas, así la presencia de Dios destruiría el ser pecador. Pero entonces le agregó, versículo 21, dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí
y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria delante de ti, yo te pondré en una hendidura de la peña. Te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. Hace años atrás, la primera vez que fui al Sinaí, subí la montaña. Hay un monasterio al pie de la montaña. Me dijeron los monjes allí, mire, hay dos caminos para subir a la cima del Sinaí. Uno es el más rápido. Lo hicieron hace más de 1000 años atrás los monjes agustinos. Pero son puros escalones en piedra. Y ese le toma una media hora subir la montaña, pero es muy abrupto. Y algunos escalones son tan altos que hay que subir en 4 patas. Pero hay otro camino más fácil y es por detrás del monte. Tiene que seguir este camino que va aquí, le da toda la vuelta al monte y por detrás va subiendo y es más fácil. Tomé el camino más fácil. Iba con otro pastor que me acompañaba y el pastor, Johnny, se me cansó a mitad del camino del monte. Solo. Y seguí, porque yo quería llegar al monte, a la cima. Y lo logré. Es impresionante el viento. Ahora mismo está soplando esta rica brisa, porque este no es viento, sino una brisa deliciosa. Pero miren el ruido que está haciendo con el micrófono, ¿verdad? El viento que estaba haciendo arriba del monte Sinaí era poderoso, fuerte. El espectáculo era impresionante. Es el monte más alto de la cadena montañosa que se llama Sinaí. Y el monte Jebul Musa, monte de Moisés en árabe. Jebul es monte y Musa es Moisés. Es el más alto. Yo emprendí el recorrido porque había muchas cosas interesantes que ver en el convento. En ese convento se encontraron unos manuscritos del Nuevo Testamento que hasta el día de hoy son los más antiguos que se conocen. Un conde que había ido a visitar el monte Sinaí, todo lo que es desierto, ustedes saben, es muy caluroso en el día, pero es muy frío de noche, como todo clima desértico. Y los monjes de ese monasterio prendían leña, fuego, para calentarse de noche en un fogón que había. Y el conde vio que arrancaban unas hojas de un códice. Códice es un libro muy antiguo, y con eso las enrollaban para prender el fuego. Él, que era conocido en asuntos de escritura antigua, les dijo, ¿y qué es lo que está? Dice, son unos libros viejos que los vamos quemando uno por uno, las hojas para comenzar el fuego, porque no tenemos papel aquí. Y le dijo el conde, se llamaba el conde de Tischendorf. Les dijo, ¿ustedes saben lo que están quemando? Esto está escrito en griego y se mira muy antiguo. El tipo de escritura y el material sobre el cual está hecho muestra que tiene cientos de años. Y les digo, por favor, no sigan quemando esto, se los compro a ese libro tan antiguo. Y resultó siendo, hoy por hoy, el manuscrito es que se escribía a mano en griego, más antiguo del Nuevo Testamento. Le faltan un montón de páginas
que se las habían quemado los monjes. Pero todavía sigue siendo un descubrimiento muy importante. Ahora volvieron a traer algunos de esos documentos allí y nosotros nos pasamos la mañana pues viendo eso, leyendo en el idioma griego, porque este servidor es profesor de griego koiné, el griego del Nuevo Testamento, y viendo y leyendo directamente lo que se escribió a mano hace 1800 años atrás. Salimos por la tarde para el monte Sinaí. Y ya les dije, me dejaron solo. Y llegué más o menos a las 5 de la tarde a la cima del monte. El espectáculo era extraordinario. Todas las montañas y desde arriba se veía el gran valle al pie del cual se había sentado el pueblo de Israel. Pero ¿por qué les cuento esta historia? Porque me dijeron los monjes, cuando suba arriba, baje un poquito de la cima. En la cima hay como una capillita hecha de piedra. El viento era tan fuerte que yo me resguardaba detrás del murito de la capilla, porque si no me podía tirar para abajo. Era como un huracán el viento tan fuerte arriba del monte. Y me dijeron, baje un poquito, hay un caminito en piedra que baja y usted se va a encontrar con una cueva. Es la única cueva que hay en todo el monte Sinaí. Se le llama la cueva de Moisés, porque allí Dios escondió a Moisés cuando él se le presentó. Me interesó muchísimo visitar ese lugar y llegué hasta la cueva y me metí en la cueva. ¿Y quién soy yo para poderle hablar a Dios como yo le hablé? Pero le dije, Señor, si tú te manifestaste a tu siervo Moisés en este mismo lugar, yo quiero tener un encuentro contigo. Quiero que tú te manifiestes. Para ti no hay nada imposible. Quizás es una presunción mía pedirte. No te voy a pedir lo que te pidió Moisés, que quería ver tu gloria, porque yo no soy el hombre más manso en la tierra como era Moisés. Pero yo quiero, Señor, que te manifiestes. Y de pronto, el viento se calmó. Y yo me puse a pensar en las cosas que habían sucedido en ese monte, cómo Dios había descendido en toda su gloria, había proclamado con voz tronante los 10 mandamientos. Cómo Moisés se pasó 40 días sobre ese monte, sin comer ni beber agua, algo casi imposible, pero Dios lo sostuvo con su presencia. Me acordé también que el profeta Elías, después de aquella impresionante hecho cuando Dios hizo bajar fuego del cielo sobre el monte Carmelo, luego la reina Jezabel lo había perseguido y había caminado y caminado en el desierto por días, hasta que, agotado sin agua, se dio por morir. El ángel de Dios se le apareció y lo alimentó y le dijo, sigue camino, que todavía hay una obra que tú tienes que hacer. Y él siguió. Nomás les voy a leer un pedacito de la historia de Elías, porque pasó también allí como Moisés en el Sinaí. En Primera de Reyes, en el capítulo 17, Primera de Reyes, está la historia de Elías. Bueno, realmente comienza desde el capítulo 17, 18 y 19, pero el pedacito que les quiero leer está en el capítulo 19.
dice así, versículo 4. Fue Elías por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel lo tocó y despertándole le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecióse con aquella comida y caminó 40 días y 40 noches. Qué interesante, otra vez se repite la historia de Moisés, 40 días y 40 noches. Hasta Horeb, el monte de Dios. Ese es el monte Sinaí, el monte Horeb. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Les aseguro que no hay otra cueva en el monte Horeb más que la misma donde estuvo Moisés y donde se metió Elías y donde yo me metí. En la misma cueva. Le vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y ahora me buscan para quitarme la vida. Parece que esto de perseguir a los siervos de Dios es bien antiguo, y la apostasía del pueblo de Dios, el dejar su pacto, el dejar la obediencia al Señor, ya viene desde aquella época. Le dijo el Señor: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Yo les puedo decir lo que es el viento del Sinaí. Les dije que me tuve que esconder detrás de una pared de piedra, porque si no el viento me arrastraba. Y era un terrible viento que rompía los montes y quebraba las peñas, un huracán. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? El viento se calmó cuando yo entré a la cueva. Estuve allí más de una hora en comunión con mi Dios. Leí no solo esta historia, leí la historia de Moisés, de cuando Dios descendió en ese lugar, como el monte se sacudía, como un gran terremoto y un fuego que quemaba. Y saben, les puedo decir, porque estos ojos lo vieron, que la cima del monte hasta el día de hoy está quemada. La roca es negra, quemada arriba del monte. Estuve en comunión con Dios y le dije: Señor, yo no soy nadie.
No soy ni Moisés, ni Elías, ni menos. Y no soy mejor que mis padres. Pero si tú quieres, Señor, háblame. El viento se calmó por un momento y luego comenzó a soplar más fuerte. Pero Dios no me habló en el viento. Y luego no vino ni un terremoto ni un fuego, pero vino una paz nuevamente. Y en ese silencio, en medio de la cueva, sentí que Dios estaba muy cerca de mí y me hablaba. Fue una experiencia única. Salí de la cueva para ver si veía algo. Porque uno tiene esa fe. Si Dios lo hizo antes, lo puede hacer otra vez. El espectáculo era impresionante. El sol se estaba poniendo. Las montañas comenzaban a cambiar de color. Agarraban los colores del sol. Montañas color cobre, montañas color café, colorado, anaranjado, violeta. Era un espectáculo. Yo nunca antes ni después he vuelto a ver algo tan hermoso. La puesta del sol sobre el Sinaí. Otro día les cuento lo que Dios me habló. Pero a Moisés no solo le habló, a Elías le habló en un silbo apacible y delicado. A Moisés lo cubrió con la mano, la peña, repito, la única cueva en todo el monte, no hay otra. Es la cueva donde Moisés y donde Elías estuvieron. Y después que Jehová pasó anunciando su nombre, retiró la mano y le dejó ver la espalda, pero no el rostro. Pero yo quiero leer ahora lo que Dios proclamó a Moisés frente a la cueva. Y búsquenlo allí mismo, donde estábamos hace un momento, en Éxodo capítulo 33. Y esto nos va a llevar de vuelta a nuestro tema de la seguridad de la salvación. Éxodo capítulo 33, dice, versículo 22, cuando pase mi gloria yo te pondré en la hendidura en la peña y te cubriré con mi mano hasta que hayas pasado y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Qué cosa tan tremenda poder ver parte de la gloria de Dios. Es algo único. Es algo muy, pero muy especial. Muy pocas personas han hablado con Dios cara a cara como lo hizo Moisés. Y miren lo que Dios proclamó. Dice el versículo 5 del capítulo que sigue. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Pero el nombre de Jehová es sinónimo de lo que Él es. Su nombre es lo que Él es. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Yahweh en hebreo, Yahweh, el Eterno, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es el carácter de Dios. Eso es lo que Dios es.
Eso es lo que su nombre significa. Misericordioso, piadoso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y en verdad, que se complace en perdonar el pecado, la iniquidad. Pero hay una partecita que no la leí, y es la última partecita del versículo. Versículo 7. Él guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo, la pegó en la tierra y adoró al Señor. Ahora hay dos características principales del carácter de Dios. La primera es su bondad, su misericordia, su clemencia, su carácter perdonador. No hay otro como Dios que esté dispuesto a perdonar al que arrepentido viene a Él. Pero también la otra característica de Dios es su justicia. Porque Dios es responsable de hacer justicia. Si no hubiera justicia en el mundo, como no la hay por el hombre, es un caos. Y Dios no solamente es responsable de mostrar misericordia, sino también de ejecutar justicia. Ahora, estas dos ideas parecen irreconciliables. ¿Cómo Dios puede ser al mismo tiempo misericordioso para perdonar y ejecutar justicia? Casi parecen que se excluyen la una y la otra. ¿Puede Dios ser misericordioso y al mismo tiempo justo? ¿Cómo? Si ejerce misericordia, entonces no castiga al pecador, no ejecuta justicia. Y si ejecuta justicia, no puede perdonar. ¿Será que Dios es mitad misericordia y mitad justicia? Como decimos en inglés, 50-50, 50% de uno y 50% del otro. ¿Ese es el carácter de Dios? ¿Mitad misericordioso y mitad justo? No, mis amigos. Dios es 100% misericordioso, pero también es 100% justo. ¿Y cómo Dios pudo ser justo y misericordioso al mismo tiempo para poder salvar al hombre? Miren, hablando de la misericordia, a todos nos gusta recibir misericordia. Todos cuando hemos hecho algo malo y se nos perdona. Y aun si no hemos hecho algo malo, pero tenemos una deuda muy grande y se nos perdona la deuda. ¡Ay, qué persona tan buena! ¡Qué misericordiosa! A todos nos gusta la misericordia. Pero la justicia no nos gusta sobre nosotros. Nos gusta que se ejecute sobre el que nos ha hecho daño a nosotros. Les doy un ejemplo. ¿Cómo Dios puede perdonar a un sinvergüenza, a un maleante? ¿Cómo pensarían ustedes de un juez que le traen delante un hombre acusado de haber violado
a una joven hija única, de haber abusado de ella y después haberla matado sin misericordia y cortada en pedazos para deshacerse del cuerpo. Y tienen todas las pruebas. Y es el hombre. Es más, casi ni necesitan hacerle juicio porque cuando se presenta ante el juez, el hombre dice, sí, yo lo hice. Y cuando alguien se declara culpable no necesita mostrarse pruebas. Él mismo lo está diciendo que es culpable. ¿Cómo les gustaría a ustedes que ese juez le diga a ese asesino corrupto, maldito, pero tú te arrepientes de lo que hiciste? Oh, sí, yo me arrepiento. ¿Pero de verdad, de corazón te arrepientes? Oh, sí, estoy muy arrepentido de lo que hice. ¿Prometes no hacerlo más? No lo voy a hacer más. Bueno, pues entonces te voy a perdonar, sales libre. ¿Te gustaría un juez así? Dime, si fuera tu hija la que fue abusada y asesinada, ¿te gustaría un juez alcahuete? ¿Te gustaría un juez que no ejecuta justicia teniendo la justicia en sus manos? ¿Verdad que no? Pues Dios tiene que perdonar al injusto, porque Él es misericordioso, pero también tiene que administrar justicia en su reino. Y este dilema de cómo hacerlo es justamente el estudio de la justicia de Dios y la salvación del hombre. ¿Cómo puede ser Dios justo y misericordioso al mismo tiempo? Y vamos a investigar este tema de la justificación por la fe, porque tiene que ver con el carácter de Dios, tiene que ver con lo que Dios es. A veces pensamos que la salvación es el medio que Dios ideó para salvar al hombre, el plan de redención. Pero ¿saben que el plan de redención abarcaba mucho más que la salvación del hombre? El plan de redención tiene como producto la salvación del hombre. ¿Escucharon esa expresión? No es el fin, es el resultado, es el producto. Pero el verdadero fin del plan de redención es vindicar a Dios en su carácter. Y usted dice, ¿pero cómo así? Lo repito, el verdadero motivo del plan de redención, sí, es salvar al hombre y ese es el resultado. Pero el motivo por el cual Dios ejecuta su plan de redención es para que su carácter quede vindicado ante las acusaciones de Satanás, ante todo el universo y las acusaciones contra el carácter de Él ante todos los ángeles, para que no duden de su carácter. Y esto me lleva, antes de leer los pasajes de la Carta Magna de Justificación por la Fe. Ustedes saben cuál es la epístola principal donde Dios presenta al ser humano lo que es la justificación por la fe. ¿Cuál es esa epístola? Romanos. Romanos es la carta magna de la justificación por la fe. Y esa es la que vamos a ver esta mañana. Pero antes de eso tenemos que volver un poquito atrás en la historia para entender por qué Dios tuvo que vindicar su carácter. Cuando Dios crea todos los seres inteligentes del universo por puro amor. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 8 dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es ¿qué?
amor. Esa es la definición de lo que Dios es. Dios es amor. Si ustedes quieren describir a Dios en una sola palabra, esa palabra tiene 4 letras. Amor. Dios es amor. Y porque Dios es amor, y el amor, para que exista, tiene que tener un objeto y un sujeto. A ver, me explico. No puede haber amor si no hay alguien a quien amar y no hay alguien que ame. No puede existir por sí solo, porque entonces no sería amor. El amor tiene que tener seres a quien amar. Esto me podría llevar a una discusión de lo que es la deidad, pero no voy a entrar en eso, aunque es un tema muy interesante. Algunos dicen que Dios existía solito y que después Él le dio vida a su Hijo y que el Espíritu Santo, esta es la doctrina popular, se llama la doctrina de la Trinidad y dice que Dios, Padre, existió por toda la eternidad por sí solo, pero luego Él engendró a su Hijo y entre el Hijo y el Espíritu Santo entre el Hijo y el Padre dieron lugar al Espíritu Santo. Eso lo enseñó el Concilio de Nicea en el año 325 y es la doctrina principal de la Trinidad. Yo me estoy saliendo del tema, pero solamente menciono esto en relación con la naturaleza de Dios. Para que Dios sea Dios y su esencia es amor, Él tiene que tener a quien amar. Y antes que Él creara nada ni nadie, ya Dios era amor, porque es su esencia. Entonces Dios no puede existir como una sola persona, porque eso sería amor propio. Si Él tiene amor, ¿y a quién ama? Asimismo, eso obliga la idea de que Dios es más que un ser, más que una persona. Pero les digo, ese es el tema de la deidad. No le voy a entrar allí ahorita, aunque me fascinaría hablar de la naturaleza, de la sustancia de Dios. Pero ahorita estamos hablando del plan de redención. Entonces, Dios decide crear seres a quien amar, porque Él tiene que volcar su amor sobre los seres que Él va a crear. Y así crea a los ángeles en el cielo, crea habitantes de otros mundos, porque este mundo no es el único mundo habitado. La Biblia dice que hay otros mundos que ya existían y tenían seres que alababan y glorificaban a Dios antes que la tierra fuera creada y Dios pusiera la vida en la tierra. Está en la Biblia, en el libro de Job. Entonces, cuando Dios crea todos los seres inteligentes que Él ha creado, porque la Biblia habla de una creación superior y de una creación inferior. Dice que hay una creación superior al hombre, eso está en Salmo 8. Dice que al hombre le hizo un poquito menor que los ángeles, pero le puso toda la creación inferior debajo de sus pies. Animales, ganado, ovejas, vacas, aves, peces, todo bajo el hombre. La creación inferior no tiene raciocinio, ni tiene libre albedrío. La gente dice, los perros aman, son el mejor amigo del hombre. Sí. Tienen la facultad de percibir cuando se los trata bien y responder. Se llama instinto, no razón. Instinto. Pero Dios dotó al hombre de la facultad de pensar, de evaluar, de decidir. Porque el amor lo demanda. No puede haber amor
si no es un amor voluntario? El amor obligado no puede existir. Es más, no es amor. Entonces, cuando Dios crea a las criaturas inteligentes, les da esa facultad que se llama el libre albedrío. Libre albedrío, la facultad de escoger amar o no amar, obedecer o no obedecer. Hay mucha gente que dice, bueno, si Dios es perfecto y si Dios es santo y es bueno, ¿de dónde salió el mal? ¿Que no lo creó todo Dios? Entonces, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde vino? ¿Está fuera del control de Dios? ¿Existió eternamente lo malo? No, la Biblia nos enseña que hubo un tiempo cuando el universo existía en perfecta armonía. Y hubo un ser que se rebeló contra él. Ese ser era uno de los más inteligentes en el cielo, se llamaba Lucifer. Era tan perfecto que era el sello de la perfección. Ahorita vamos a leer el pasaje en Ezequiel y también en Isaías, cómo fue que entró el pecado en el mundo. Pero antes de eso quiero decirles, cuando Dios crea a los seres que Él crea, les da libre albedrío, la facultad de escoger. ¿Por qué? Para Dios, la libertad es básica y viene en la misma trama de la naturaleza humana, es parte de la fibra de los seres inteligentes, la libertad. Por eso todos los pueblos han luchado por la libertad. Pero la libertad está basada en el amor, porque el amor tiene que ser voluntario, no puede ser obligado. Y cuando Dios crea por amor a los seres que Él creó para poderlos amar, los hace también con la facultad de responder a ese amor voluntariamente. Y les da el libre albedrío. Dios no creó robots y los programó. La gente dice, pero ¿y por qué entonces, si Dios los hizo perfectos, comenzó el mal? ¿Por qué? Bueno, dentro del plan de Dios, la libertad es tan importante que Dios se corrió el riesgo de que entrara entre los seres que Él creó uno que escogiera ir en contra de su voluntad, no amarle, no servirle y traer lo que nosotros conocemos como el pecado. Pero Dios valora tanto la libertad del ser humano que les dio a todos libre albedrío. Porque no se puede amar si no hay libertad. El amor no puede ser obligado. Y si no, pregúntenle a un muchacho que se enamora de una muchacha y quiere que ella lo ame y le quiere obligar por la fuerza que la ame. O un esposo o una esposa. No funciona así. Más obligas, más lo espantas o la espantas. El amor tiene que nacer voluntariamente, tiene que surgir del alma. Y así Dios nos creó. Pero dentro de esa perfección nos dio la libertad de escoger. Voy a ir un poquito más profundo, si se animan. Son cosas que son muy difíciles de expresar porque nos hablan de quién es Dios. Y nosotros somos finitos, nuestra mente no está hecha para comprender, por ejemplo, la eternidad de Dios. Eso es algo que no podemos entender. Decimos, pero ¿y de dónde vino Dios? ¿De dónde vino Dios? No, pero es que Dios no viene de ninguna parte, Él siempre ha existido, pero no puede ser porque nuestra mente está hecha para entender que todo tiene un comienzo y tiene un fin. Entonces, ¿cómo vamos a entender algo que no tuvo comienzo? Nuestra mente no tiene la capacidad de comprender eso, porque no somos Dios. Un hombre que era un pagano pervertido, vivía la vida
la vida fácil y la promiscuidad. Pero teniendo 21 años de edad, se convirtió a Cristo. Y dejó toda esa vida. Llegó a ser muy famoso. Hoy en día lo conocemos como San Agustín de Hipona. Él era un filósofo griego. Y un día, después que ya era cristiano, iba devanando sucesos y haciéndose las preguntas que nos hacemos los seres humanos. ¿De dónde vino Dios? ¿Quién lo hizo a Dios? ¿De dónde salió? Iba caminando por la playa en el mar Mediterráneo, en el Adriático, y mientras su cabeza se volvía como loca, pero ¿y de dónde salió Dios? ¿Y cómo Dios puede ser eterno? ¿Y cómo puede ser infinito? ¿Y cómo puede ser tan grande Dios que creó el universo y el sol y los astros y el sistema solar y todo lo demás? ¿Cómo puede ser? No me entra. Y de pronto, ensimismado en sus pensamientos profundos, ve a un niñito que está jugando en la playa. Tiene su baldecito y ha hecho un pocito en la arena. Y el niño agarra su baldecito y va hasta el mar, llena su baldecito y viene y lo vuelca en el agujerito que hizo en la arena. Y San Agustín lo comienza a mirar. Y vuelve el niño y llena otra vez el baldecito y lo vuelca en el hueco que hizo en la arena. Y se le acerca a Agustín y le dice, oye niño, ¿qué estás haciendo? Ay Señor, estoy tratando de meter toda esta agua que está aquí, señalando el mar, en este agujerito que hice. Y San Agustín se sonríe. ¿Cómo explicarle a un niño que en primer lugar toda esa agua es tan infinita que jamás entraría en ese pocito? Y también cómo explicarle al niño que por más que le siga echando, la arena se la va a tragar y nunca se va a llenar. Y de pronto, como un flechazo, le vino el pensamiento, Agustín, eso es lo que tú estás haciendo. Poner en el pocito de tu mente la infinidad del mar que es Dios. No lo puedes hacer. Tu mente no está hecha para captar esos pensamientos como el pocito no puede recibir el mar. Bueno, eso nos enseña que Dios es más grande que lo que nosotros podemos imaginarnos. Pero volviendo a nuestro tema, les voy a decir algo un poquito más profundo del origen del pecado. La gente dice, pero si Dios creó los seres que Él creó por amor y les dio libre albedrío, cuando Él fue creando los ángeles, porque todos sabemos que el pecado comenzó con un ángel en el cielo llamado Lucifer, ¿por qué Dios lo creó? ¿Por qué lo creó? No lo hubiera creado. Miren, si Dios está creando, ahora crea este ángel. Este le va a ser fiel. Y ahora crea este otro. Este va a ser un ángel leal y bueno y obediente. Pero ahora viene a este y el Dios ya sabe todas las cosas de antemano. Y ahora va a crear a Lucifer. ¿Y por qué simplemente no se salteó y creó el que sigue y ese no lo hizo? Pero Él les da libre albedrío a todos los demás, pero no crea al que va a usar el libre albedrío en su contra. ¿Por qué no lo salteó? Sí, la respuesta está en el carácter de Dios. Dios tiene que ser genuino, justo y verdadero consigo mismo primero. Sería una farsa decir que Él da libre albedrío, pero se los da solo a los que van a usar el libre albedrío para obedecerle. En primer lugar está el carácter de Dios y lo que Dios es. Y para Dios ser justo con los demás, Él tiene que ser justo consigo mismo, tiene que ser genuino.
no puede engañarse a sí mismo. Dios no creó robots. Él no nos programó para ser como somos. Nosotros somos los que escogemos. Y fíjense qué tremendo. Si Dios hubiera creado solamente a aquellos seres que le iban a amar, le iban a respetar, le iban a obedecer, y no crean que esto es porque Dios es un Dios egolátrico, egocéntrico, que Él quiere que todos le obedezcan y todos le amen. Porque hay muchos que lo pintan de esa manera. Ah, claro, todo el mundo tiene que obedecer a Dios. ¿Eso qué me dice de Dios? Que Dios quiere toda la adoración para Él. No, lo que pasa es que Dios sabe que la felicidad de los seres creados está en la obediencia a las leyes justas, buenas y santas que Él puso. Y si el ser humano y los seres creados, como lo hacen los ángeles en el cielo, obedecen a Dios, son felices. Entonces no es que Dios quiere a todo. Dios nos hizo de tal manera que nuestra satisfacción más grande en este mundo es adorar a Dios. Para eso fuimos hechos, para adorar y amar. Todos los seres humanos tienen dentro de sí el deseo de adorar a un ser superior. Usted puede ir a las civilizaciones más antiguas y todos encontraron algo para adorar. ¿De dónde salió? Si no hay un Dios, ¿por qué la gente quiere adorar a Dios? Imagínense. No hay Dios. Venimos de la evolución. ¿Y por qué todas las civilizaciones, desde que existe la historia en la Tierra, todas buscan un objeto de adoración? Si no hay un Dios a quien adorar, ¿por qué le adoran? Aunque sea un palo, aunque sea una piedra, pero todo el mundo busca adorar. ¿Por qué? Porque viene en la fibra del ser humano. Un poeta nicaragüense llamado Rubén Darío escribió: hay un vacío en el hombre que solo se llena de Dios. Un vacío, un hueco, que el único que lo puede llenar es Dios. Y una persona puede lograr todo lo que esta vida ofrece: fama, riquezas, posesiones, títulos, pero no va a ser feliz hasta que no tenga a Dios en su vida y no le dé lugar a Dios en su vida, porque ese vacío lo va a tener hasta el día de su muerte. Y por eso muchos se quitan la vida, porque tienen todo en esta vida y sin embargo no son felices. Y terminan suicidándose porque nunca llenaron el vacío interior. Solo Cristo llena ese vacío, mi hermano. No hay otra manera de ser feliz. Solo en Dios está la felicidad. Entonces, volviendo a nuestra historia, Dios tiene que ser honesto con Él mismo para ser honesto con las criaturas que Él crea. Y por amor, Él se corre el riesgo de dar libre albedrío a todos los seres inteligentes para que el amor que ellos manifiesten, porque no hay cosa más hermosa en este mundo que el amor. No lo hay. Es el sentimiento más sublime, el sentimiento más noble, el sentimiento más precioso. Y yo entiendo que hay más de un amor, ¿verdad? Hay amor filial, hay amor celestial y hay amor carnal. Pero hoy en día la palabra amor ha sido desvirtuada por el hombre y se ha hecho basura la palabra amor. Estuve haciendo el amor a una mujer que me encontré. ¿Eso es amor? Pero se ha relacionado esa palabra tan grande y maravillosa de 4 letras, amor, hasta con aquello que es sucio y que no trae felicidad. Porque ese tipo de amor es más hueco que cualquier otra cosa. Te llena en el momento y después te trae la desgracia.
Se arruina tu hogar, se arruina tu relación con tu esposo, se arruina la relación con tus hijos, pierdes tu decencia, pierdes tu sensibilidad, te trae desgracia, un momento de placer arrastra una vida de vergüenza. Pero el hombre no entiende eso. Entonces, volviendo, ahora sí, voy a volver a retomar el hilo, porque tenía que explicarles acerca del origen del pecado. Y les doy una pequeña ilustración, ¿verdad?, para que lo entendamos. Si Dios nos hubiera hecho a todos solamente con la facultad de ser buenos y de amar y de obedecer, ¿qué chiste tendría? ¿Sería eso amor? Es como un fabricante de muñecas. Yo sé que hoy en día están las muñecas electrónicas que hasta tienen cierta inteligencia y le contestan. No sé si han visto las nuevas muñecas que han salido, ¿verdad? La niña le habla y la muñeca le contesta. Pero cuando mis niños eran pequeños, nosotros fui a predicar a Europa y fuimos a un país muy pequeñito, precioso, entre las montañas, que se llama Andorra. Andorra es un país entre Francia y España y se habla el español y el francés en el país. Es un principado. Y allí se venden cosas libres de impuestos y muy baratas. Y tenían una muñeca. Yo tengo 3 hijos. El mayor es el que está aquí grabando, se llama Daniel. Tengo mi hija Gabriela y tengo uno más chiquito que se llama Pablo, que es el más alto. Pero mi hijita, en esa época, cuando estábamos allá en Europa, tenía unos 4 años, 3 o 4 años. Y entramos a una tienda a comprar un lente fotográfico, que ahí no tenían impuestos y eran bien baratos para una cámara. A mí me gustaba tomar fotos. Y en la tienda vendían muñecas. Y mi hijita de 3, 4 años se enamoró de una muñeca. Porque la muñeca hablaba. Le agarraban, tenía como una argollita en la espalda la muñeca y le tiraban la argollita y la muñeca decía, mami te quiero, mami te quiero. Y mi hijita estaba fascinada con la muñeca que le decía, mami te quiero. Y como no estaba tan cara porque eran las cosas baratas en esa pequeña nación de Europa, le compramos la muñeca, era más grande que ella. Ella era así y la muñeca le llevaba toda la cabeza de alto. Y cargándola por todo el camino por Europa. Y hasta en el avión, ¿verdad? Pero ¿por qué les cuento esto? ¿Qué chiste tiene que la muñeca diga mami te amo? Para una niña que no lo entiende, le puede parecer muy fascinante. Pero vamos a sentir alguna satisfacción con que la muñeca nos diga mami te amo, porque es lo único que puede hacer y está programada para decir solamente eso. Y ni siquiera es amor genuino. Son palabras. Si Dios nos hubiera hecho a nosotros autómatas, robots, y solo pudiéramos amarle, ¿qué sentiría Dios cuando el hombre le dice, ay, Dios mío, cómo te amo? Sí, si es lo único que puedes hacer, ¿qué más vas a hacer? Porque yo te hice así. No, Dios no es así. Dios nos hizo entes libres, pensantes, con la facultad de amar porque queremos amar. Y el amor se siente tan maravilloso cuando el amor viene voluntario, cuando nace espontáneo del corazón y no cuando se lo trata de obligar. Deja de ser amor y se transforma en una desgracia. Por eso Dios nos creó. Y uno de esos seres que Él creó escogió usar el libre albedrío en contra de Él mismo y en contra de sus semejantes y en contra del Dios que lo creó. Vamos a leer los pasajes, 1 o 2, porque el tiempo ha transcurrido. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 24, nos habla acerca de lo que la Biblia le llama el misterio de la iniquidad. ¿Saben lo que es eso? Hay 2 grandes misterios en la Biblia.
El que nosotros estamos estudiando estos 4 días juntos se llama el misterio de la piedad, el misterio del amor. Y el otro se llama el misterio de la iniquidad. Ese no lo estamos estudiando, pero es la base que necesitamos entender para poder entender el misterio de la piedad. Porque ¿por qué tuvo que haber un plan de salvación? Porque primero hubo una caída, porque primero hubo el pecado y Dios tuvo que traerle resolución al pecado. Dios quería garantizar el bienestar de sus criaturas en todo el mundo y Él permitió el pecado para vacunar al universo contra la rebelión. ¿Entienden ustedes esto? Vamos a leer cómo se inició. Ezequiel capítulo 28. Oh, muchas gracias. No más que está frío. Lo voy a dejar que se ponga al natural porque si no me afecta la garganta. Gracias. Sí, al tiempo. Gracias. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28. Miren cómo habla de este ser que Dios creó. Dice el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Fue Lucifer el que tentó a Adán y a Eva en el Edén. Pero va más atrás, dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, cuando Dios lo creó, le dio el don de la música. Lucifer fue el director de la orquesta y de los coros de ángeles en el cielo. Antes de que Dios lo creara, ya le había preparado las flautas y los instrumentos de música para que él tocara. Es más, sigue diciendo, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ahora, ¿cómo es esto? Si Dios lo creó perfecto, ¿cómo surgió el mal en el corazón de Lucifer? Si Dios lo hizo perfecto. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Es más, de todos los seres que Dios creó, era el más perfecto. En el versículo 12 dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Era un ángel tan sabio, lleno de sabiduría, tan perfecto que era el sello de la perfección. Y era sumamente hermoso. ¿Cómo se inició en él el mal? Les digo, no tengo el tiempo de entrar en el origen del pecado. Si ustedes quieren leer sobre esto, les recomiendo. Hay 3 capítulos que ustedes pueden leer que les va a explicar cómo se inició el mal en el cielo. Son fascinantes. Usted lo agarra y no los puede dejar de leer. El primero está en el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo titulado El origen del mal. El origen del mal. El segundo está en el conflicto de los siglos. Y el capítulo se titula ¿Cómo comenzó el pecado? Y hay otro capítulo muy interesante también, porque trae detalles que los otros 2 no mencionan. Y es el capítulo 1 del libro Historia de la Redención. Historia de la Redención. Este es un librito precioso.
uno de los libros que estoy usando para la preparación de mis temas. Y el capítulo 1 habla de este tema, cómo se inició el pecado en el mundo. Dios lo creó perfecto, pero se inició en él la maldad. Fue el originador del pecado. ¿Y cómo fue? Se nos da una vislumbre aquí. El versículo que sigue de Ezequiel 28 dice, el versículo, gracias, versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Esa expresión, querubín protector, significa uno de los dos ángeles que estaban en la misma presencia de Dios. Ustedes vieron que en el santuario que Dios le mandó a Moisés sobre el monte Sinaí, le dio instrucciones de construir, le mandó a hacer un arca de oro que tenía 2 querubines, uno a cada lado, y dentro del arca estaba la ley de Dios, que es el fundamento del gobierno de Dios. Esos 2 querubines representaban los 2 ángeles que están en la presencia de Dios continuamente, uno a cada lado de su trono en el cielo. Y uno de esos ángeles era Lucifer. El nombre Lucifer aparece en Isaías capítulo 14 y significa portador de luz. Lucifer, en griego, portador de luz. Brillaba de tal manera que era el ángel más brillante en el cielo. Donde él pasaba dejaba una estela de luz, de como Dios lo creó. ¿Y qué fue lo que pasó? Allí lo dice. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Se enalteció. El origen del pecado tiene una palabra y esa palabra es orgullo. Orgullo. Y de todos los pecados que Dios aborrece, el orgullo es el número 1 en la lista. Fue el originador del mal. La Biblia dice en Santiago 4 que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia, el orgullo fue lo que le entró en el corazón de ese ser. En lugar de buscar dar la gloria a aquel que lo creó y que le daba todo lo que era su felicidad, una posición la más elevada que podía tener en el trono de Dios, en el cielo, el respeto de todos los ángeles creados que estaban bajo su comando. Dios le dio todo lo que necesitaba para ser feliz, pero no, quería más. Se vio tan hermoso, se vio tan sabio, que dijo, ¿y por qué tengo que estar yo todo el tiempo haciendo lo que Él me dice? Mejor voy a hacer lo que yo quiero, que me adoren a mí. Léanlo, está en Isaías el capítulo 14. Isaías capítulo 14. Dice el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer? En la Biblia Reina Valera del 60 lo traducen lucero, lucero, lo que brilla. O Lucifer es su nombre en griego. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Y aquí viene lo que surgió en el corazón, en la mente de ese ser. Subiré a lo alto, al cielo, junto a las estrellas de Dios,
levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Dios Altísimo. En el corazón de ese ser comenzó a codiciar la posición que solo era de Dios, como creador, como sustentador, como el soberano de todo el universo creado. Quiso llegar a ser igual a Dios. Y fíjense que fue lo mismo que le ensució la mente a Adán y a Eva. Porque el pecado comenzó en el cielo, eventualmente el diablo fue echado del cielo. Pero si ustedes leen esos capítulos que les recomendé y son tan importantes que yo le diría que de verdad lo lean. El origen del mal, cómo comenzó el pecado, en el conflicto de los siglos, en el Patriarcas y Profetas, el origen del mal, y en el libro Historia de la Redención, el capítulo 1. Fíjense, tan importante entender cómo y por qué Dios lo permitió. Al principio, Lucifer tenía esos pensamientos dentro de él, pero luego comenzó poquito a poco a sembrarle en el corazón de los ángeles. Los ángeles no necesitamos una ley que nos rija. Nosotros somos la ley porque somos perfectos, no podemos equivocarnos. ¿Por qué tenemos que estar siempre obedeciendo la palabra de otro cuando nosotros podemos ser ley para nosotros mismos? Bueno, los detalles de cómo Él fue sembrando en la mente de los ángeles son espeluznantes, espeluznantes. Fue creando el descontento en seres que eran felices. Le fue sembrando la discordia. Le fue sembrando el deseo de supremacía, de ser ellos más que Dios. Y lo mismo hizo aquí en la tierra con Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Con que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Y Eva le contestó, de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol, uno solito que está en medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, dijo Dios que no comamos de él, porque si comemos moriréis. ¿Y qué dijo la serpiente? Porque usó un animal, una serpiente, como medium. Ahora no voy a entrar a explicar lo que son los seres espirituales, pero los seres espirituales pueden tomar posesión de cuerpos humanos, pueden habitar dentro de una persona, pueden habitar en un animal, pueden vivir en las casas de las personas. Esas casas se llaman casas embrujadas o endemoniadas. La gente dice, ahí asustan. Son seres espirituales que han tomado control de esos lugares. Pero déjeme salir de ese tema porque ese es otro tema. Hay mucho para hablar, pero no hay tiempo. ¿Ok? Estamos en el tema de cómo comenzó el mal para entender por qué el plan de redención y por qué a esto le concierne más a Dios que la salvación del hombre, aunque Dios nos ama y quiere nuestra salvación. Pero yo les dije al principio que hay dos razones por las cuales Dios echa a andar el plan de redención. El plan de redención no fue un pensamiento que surgió como emergencia después que entró el pecado. No. Fue planeado por Dios aún antes de crear el primer ser que Él creó y darle libre albedrío. Dios sabía, porque Él sabe todo aún antes que suceda. Esa es otra cosa que nuestra mente no lo entiende. Y ni lo voy a tratar de explicar. Pero Dios conoce las decisiones libres de sus criaturas antes que ellos las tomen. Y usted dice, ay, pastor, ahora sí otra vez. Pero ¿cómo Dios va a saber lo que yo voy a pensar? Él es Dios. Y acuérdense de que este cerebrito que Dios nos dio es muy chiquito, el pocito para entrar el mar. Pero Dios conoce todas las cosas, el fin desde el principio. Y el plan de redención, nos dice la Biblia, que estaba planificado antes
antes de la creación del universo, ya Dios tenía un plan emergente. Se le llama el secreto oculto desde la eternidad. Es Romanos capítulo 16. El secreto oculto desde edades eternas. Dios lo tenía como allí en segunda plana. Cuando llegara el momento se iba a echar a andar el plan de redención. Pero volviendo al pensamiento, les dije que las dos razones principales por las que Dios tuvo que ir a ese extremo para salvar al ser humano. Dos. Número uno, vindicar su carácter. Dios tenía que ser misericordioso porque esa es su naturaleza, pero también tenía que ser justo al mismo tiempo. Y ahora voy al final porque creo, no me han avisado cuánto tiempo me queda, pero siempre me avisan cuánto me queda, pero si no me dicen, pues yo sigo. Yo sigo. Pero creo que es a las 12 que tenemos que terminar, ¿o no? O 12:30. 12:15, ok, rapidito entonces, vamos para el fin. Por hoy, porque esta noche seguimos, esto cada vez se pone mejor. Miren, cuando Adán y Eva pecaron, se creó un dilema muy grande. Dios había creado al hombre después que había entrado el pecado en el cielo. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Ya Lucifer se había rebelado en el cielo contra Dios y ya había sido echado del cielo. Esta tierra estaba deshabitada y vacía. Dios todavía no había creado al hombre en esta tierra. Y Lucifer y los que se rebelaron con él. Lean el capítulo de Historia de la Redención porque se van a quedar fascinados. ¿Saben ustedes que Dios le dio oportunidad a Lucifer? 3 oportunidades para echarse atrás y arrepentirse. Y las despreció. Las despreció. Y arrastró un montón de ángeles con él. Los ángeles que pecaron en el cielo tuvieron amplia oportunidad de conocer el carácter de Dios. Ellos pecaron a sabiendas del carácter de Dios. Es decir, conocían cómo era Dios. Conocían de su trato con los ángeles. Conocían de su provisión que había hecho para todos ellos. De su felicidad, del gozo. El gozo inefable que sentían cuando adoraban al Creador. Cuando se postraban ante su presencia. Cuando le cantaban himnos. Eso llenaba su vida de una alegría y un gozo que no se puede describir. Ellos sabían lo que era la felicidad. Pero cuando se les sembró eso, aún conociendo el carácter de Dios, le dieron lugar al pensamiento inicuo en su corazón de que llegara a ser como Dios. Dios entonces, después que fueron expulsados, crea al hombre. ¿Por qué? Porque el diablo había acusado a Dios de que él era un Dios injusto, que él era un Dios malo, que él era un Dios que quería la adoración de todos, que él era egolátrico, egocéntrico, que todo giraba en torno a él, que ese era el verdadero carácter de él, nomás que él no lo demostraba, nomás tenía una careta de bienhechor, de bueno, pero si realmente ustedes conocieran quién es Dios, jamás se le sujetarían, decía Lucifer en el cielo. Yo sí le conozco porque yo estoy al lado de él, allá adentro. Yo sé quién es Dios. Levantó falso testimonio contra Dios de una manera increíble. Dios les advirtió a los ángeles, les explicó todo. Los reunió y les dijo, bueno, no voy a seguir con esto porque no es mi tema el misterio de la iniquidad. Pero cuando fue arrojado, Dios crea al hombre, al ser humano, como una prueba para demostrar que si el ser humano o los seres que él crea responden al amor de Dios, pueden amarle por puro amor. Y tienen la opción de escoger.
y le permitió a Lucifer que se acercara a ellos solo en un lugar. Eva fue la que entró en conversación con la serpiente y la serpiente le dijo, así que Dios dijo que no pueden comer de los árboles. Eso era para hacerla hablar, porque Dios no había dicho eso. Dios había dicho de todos los árboles podéis comer, pero de uno no comerás. Entonces Eva, lógicamente, lo va a corregir porque eso no era lo que Dios había dicho. Pero ¿cómo la atrajo a Eva? Usó una serpiente. La serpiente era un animal muy hermoso. Hoy en día la vemos despreciable, hasta miedo nos da, huimos. Pero en esa época, antes de la entrada del pecado, la serpiente era un animal precioso, tornasolado. Sus escamas brillaban con el sol de color oro, plata. Hasta volaba, tenía alas. Y la serpiente estaba en el árbol y la llamó a Eva. Eva se sorprendió de ver un animal hablar, porque ningún animal sabía hablar. Y esta sí hablaba. Y entabló la conversación. Cuando la serpiente le dice, así que no pueden comer de ningún... No, ¿cómo que no? Podemos comer de todos los árboles del huerto, menos de este. Y le dijo Lucifer, ustedes saben el texto, Génesis 3. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora fíjense, lo que llevó al ser humano a desobedecer a Dios fue el deseo de ser como Dios, igual que el de Lucifer en el cielo, se quiso hacer igual a Dios. Y ahora le siembra lo mismo, le ensucia, le destruye la mente poniendo ese pensamiento. Dios no quiere que comas de este árbol, porque si tú comes de este árbol vas a llegar a ser como Él. Y Eva comió. Y su marido comió sabiendo lo que estaba haciendo. Él no fue engañado. La Biblia dice, lo pueden leer en el libro de Timoteo. Adán no fue engañado, sino que Eva, siendo engañada, comió del fruto y le dio a su marido. Entonces, si Adán no fue engañado, ¿por qué comió? Por amor a Eva. Por amor a Eva. Él comió a sabiendas de lo que estaba haciendo. Eva comió pensando que iba a llegar a ser como Dios, pero no Adán. Y así entró el pecado en este mundo. Y Dios había creado a la raza humana para demostrar que un ser que no estaba ni volteado ni para un lado ni para el otro, sino que era neutro, podía escoger servir a Dios y amarle por su propia voluntad, mostrándole ese amor. Y ahora, en lugar de ser parte de la solución al problema del pecado, el hombre, me refiero a la raza humana, Adán y Eva juntos, se transforman en parte del problema. Cuando Adán y Eva pecaron, Lucifer bailaba en una sola pata de contento. Logró lo que él quería, arruinar el plan de Dios. Él dijo, lo tengo a Dios entre la espada y la pared. Ahora sí, si Dios perdona a Adán y Eva, me tiene que perdonar a mí también, porque yo pequé igual que ellos. Y si Dios no lo perdona, va a quedar demostrado quién es Dios. Un Dios sádico, que crea las criaturas para destruirlas, porque ¿a poco no sabía él que Adán y Eva iban a desobedecer? Y si él lo sabía, y si lo sabía, porque los creó nomás para destruirlos. Les dijo, no coman, pero él sabía que iban a comer. Entonces, ¿para qué los hizo? ¿Para qué les dio la vida? Nomás para destruirlos. No importa lo que hiciera Dios. Si los perdonaba, era un Dios alcahuete, mentiroso, que no cumple su palabra, porque les dijo, si comen, ciertamente moriréis. Y si Dios los perdona, pues es un Dios mentiroso. Pero si no los perdona, es un Dios malo. No importa lo que Dios haga,
Eso demuestra su verdadero carácter. Era una trampa. ¿Cómo hace el diablo siempre? Es mentiroso. Pero poco se imaginó Lucifer porque él no sabía del plan de redención. Era un secreto. Léanlo, está en el libro de Romanos, en el capítulo 16. Romanos 16. Dice el versículo 25 y 26. Al que puede confirmaros, según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que estaba oculto desde edades eternas, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Había un misterio. Dice, el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ese misterio que estaba con Dios ahora comenzó a ser revelado. Y el misterio es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y fíjense, cuando Adán y Eva pecan, el diablo dice, ahora sí, se acabó, ahora lo tengo a Dios. Todo el universo se va a dar cuenta quién es Él, su carácter. Pero ¿saben? Lo que no se imaginaba Lucifer era que Dios mismo, para poder ser misericordioso, iba a ser justo 100% e iba a cumplir su palabra. Porque Él es justo. Y Él administra justicia. Y Él no podía pasar el pecado por alto. Porque entonces se viene la rebeldía en el universo entero. Si Dios es alcahuete y deja hacer al hombre lo que quiera, entonces todo el mundo va a hacer lo que quiera y no va a haber paz ni felicidad en el universo. Dios tiene que castigar el pecado y tiene que cumplir su palabra que Él dijo. Se los advirtió por amor. Les dijo, no coman porque van a morir. Pero el hombre lo hizo de todos modos. Ahora, ¿qué puede hacer Dios? Pues destruirlo. Pero entonces, ¿por qué los creó? El diablo los seguía acusando. Todo eso está en la Biblia. ¿Qué hizo Dios? Él descargó toda la justicia, es decir, el peso completo de la ley sobre su Hijo inocente. Y así pagó el pecado hasta su máxima consecuencia en la vida de su propio Hijo. Y tampoco su Hijo fue obligado. Él dijo, yo voluntariamente pongo mi vida para salvar al hombre. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Fue un plan que habían hecho, que en el momento en que entrara el pecado iba a haber un plan de redención. El diablo no se imaginó que ese Dios que él decía que era orgulloso, que él era soberbio, que él no se humillaba, que él quería toda la adoración, que lo del amor es solo una pantalla, lo del amor es solo una mascarilla, pero en verdad Dios no es así, yo lo conozco, decía Lucifer. Lo que menos él se imaginó es que el mismo Dios iba a entregar su vida, su propia vida, para salvar la raza humana. Y con esto llegamos a nuestro último versículo, el que les mencioné al principio, la magna carta de justificación por la fe. Y ahí vamos a ver la razón principal por la cual Dios entregó a su Hijo. Por supuesto, el texto más conocido de toda la Biblia, San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios lo entregó por amor, pero vamos a ver cuál es el verdadero motivo de la justificación. Por la fe. Romanos
capítulo 3, y con este vamos a concluir por este momento y seguiremos esta tarde. Romanos, capítulo 3. Dice, todo el capítulo habla de la justificación por la fe. Podríamos leer desde antes, no lo voy a hacer ahora, pero el versículo 10 dice, está escrito, no hay justo ni siquiera uno. Aquí nadie puede decir, yo estoy libre. Yo no soy pecador. Yo no soy tan malo como esos que están en la cárcel. Por algo están allá, yo no, ando libre. Porque Dios conoce nuestro corazón. No hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda. Todos nos hemos desviado. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para hacer lo malo, derramar sangre inocente. No conocen el camino de la paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es el hombre. Y dice el versículo 20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No nos podemos salvar ni aún guardando la ley, porque somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Si yo le digo a Dios, Señor, de hoy en adelante, yo voy a obedecer tu ley perfectamente y la obedezco, todavía tengo una deuda que saldar y es la deuda de mi pecado. Por eso por la ley no nos salvamos. Y ahora sí, el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, muy aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esperaríamos que dijera, la misericordia de Dios se ha manifestado. Pero aquí dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, la justicia de Dios, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Wow! Dios, a través de la redención en Cristo, establece su justicia, que Él puede perdonar al hombre porque no pasa por alto el pecado. Descargó, desenvainó la espada contra su propio Hijo. Y saben, un hombre puede dar la vida por otro hombre. Uno que está condenado a muerte y otro se ofrece, yo pago la condena de él. Así dice Romanos 5. Puede ser que un hombre muera por el bueno, pero un hombre solo vale por otro hombre. ¿Por qué Cristo tenía que ser Dios?
porque solo Dios vale por todas las criaturas creadas. Una criatura recibió la vida de otro, pero el que da la vida vale por la vida de todos, porque se las dio. Entonces tenía que ser Dios mismo. Dice la Biblia que los ángeles de Dios se ofrecieron para morir por la raza humana, pero no era suficiente. Tenía que ser Dios el que se entregara. Pero también tenía que ser hombre, porque el que había pecado, ¿quién era? El hombre. Por eso Cristo tuvo que hacerse ¿qué? Hombre. ¡Wow! Este es el misterio. Dios hecho hombre. El misterio de la piedad. Vamos a seguir hablando de este misterio esta noche. Y es muy hermoso y es muy profundo. Es increíble. Pero hoy hemos aprendido que nuestra salvación está segura no por lo que nosotros hacemos. Ahí dice que somos justificados gratuitamente. Miren, el ser humano, aún los religiosos a lo largo de la historia han corrompido lo que es el evangelio. Ya en la época del apóstol Pablo, el apóstol Pablo dijo, tengan cuidado, porque hay algunos que andan enseñando un evangelio ultrajado, un evangelio modificado, un evangelio falso, porque andaban enseñando que no se salvaba solo por la fe, sino que había que para salvarse guardar la ley. Y usted dice, pero ¿y no hay que guardar la ley? Aguántense. Todo esto lo vamos a entender estos 4 días juntos. No se pueden faltar de ningún tema, porque vamos a ir dilucidando poco a poco el carácter de Dios en el plan de redención. Pero Dios tenía que ser justo y manifestó su justicia. El diablo quedó boquiabierto cuando Dios le reveló a Adán y a Eva el plan de redención. Jamás imaginaba Satanás que ese Dios que él lo consideraba orgulloso y soberbio, como él era, porque así es el pecador, ¿verdad? Ve en los demás los propios defectos que uno tiene. Eso se llama en psicología proyección. Proyecto en otros lo que yo soy. Y acuso a los demás para cubrir lo mío, que no me miren a mí, pues yo soy peor que ellos. Así era Lucifer. Lucifer acusaba a Dios de lo que él realmente era. Pero todo quedó desenmascarado cuando Jesucristo se ofreció para dar su vida en rescate del ser humano. Y Él nos perdona no por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo en la cruz para pagar la deuda de mi salvación. Esta noche vamos a ver, y entonces no importa el arrepentimiento, no es el bautismo para salvación. ¿De qué vale el bautismo? ¿De qué vale mi arrepentimiento? No me tengo que arrepentir entonces si Dios me perdona gratuitamente. Dios va a salvar a todos los seres humanos entonces porque la deuda de Cristo, la que Él pagó en la cruz, la pagó por la raza humana completa. Su sacrificio es suficiente para salvar a todos los hombres. Entonces, ¿Dios va a salvar a todos los hombres? ¿No? ¿Y por qué no? Pero si todos hemos desobedecido, usted también y yo. Entonces si me arrepiento y por la obediencia, entonces me salvo por obedecer, no gratuitamente. ¿Por qué Dios no puede salvar a todo el mundo? Miren, es muy sencilla la respuesta. Por el libre albedrío. Volvemos a lo mismo que hemos aprendido hoy tan básico. Dios no puede salvar al que no quiere ser salvo. Así de sencillo. Dios no puede salvar al que no quiere ser salvo. Yo tengo que escoger la salvación. Yo tengo que decidir aceptar el sacrificio de Cristo para que se aplique a mi vida y me pueda perdonar. Y sigue siendo el mismo plan, la misma base. Por amor, Dios redime al hombre respetando su libre albedrío. Dios siendo todopoderoso
no puede salvar un ser humano que no quiera ser salvo, porque Él no viola la decisión de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que escoger. Y el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonarte a ti, mi hermano, y a mí. No importa lo que hayamos hecho, Él cubrió la deuda. Pero yo tengo que decir, sí, Señor, quiero, acepto. Te acepto, no solo como el pago por mis pecados. Te acepto como mi Dios y quiero servirte, porque volvemos a lo mismo. Es la desobediencia a Dios, como dice el hermano, que nos lleva a nuestra propia destrucción. Es como Lucifer, se vio tan brilloso, dijo, yo puedo brillar por mí mismo. Como si la luz está tan bonita, diga, wow, mira cómo brillo, mira cómo ilumino. Pero tengo que estar pegada a este cable tan feo y negro. Mejor me separo del cable y brillo, porque mira el brillo que yo tengo. Así hizo Lucifer. Yo puedo brillar, pero tengo que estar sujeto a este Dios. Y cuando se separó, se apagó. Se acabó la vida, se acabó lo que Él era. Porque quien nos da la existencia es Dios. Y en este mundo los seres humanos no entienden eso y quieren seguir brillando por ello, buscando la gloria para sí mismos, buscando la alabanza, la vanagloria, cuando eso se encuentra en Dios. Y cuando alabamos a Dios y le reconocemos en nuestra vida, es cuando llegamos a la potencialidad máxima del ser humano, porque Dios nos hizo para amarle, Dios nos hizo para servirle, Dios nos hizo para adorarle, y en eso encontramos la satisfacción de nuestra vida. Que Dios nos lleve a entender estas cosas y a venir al Señor de todo corazón y pedirle que Él nos quite el orgullo. Hay una definición de justificación por la fe, esta noche se las voy a dar. Está en el libro Testimonios para los Ministros, que es tremenda. Tiene que ver con echar por el tierra la gloria del hombre. Que Dios nos bendiga al entender estas cosas. ¿Cuánto están agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo Jesús? ¿De corazón lo sienten? Es lo único que trae satisfacción al corazón de Dios, saber que nosotros, seres humanos pecadores, reconocemos que sin Él estaríamos perdidos y le agradecemos por haber dado a su único Hijo. Porque de tal manera, ¿hasta dónde nos amó Dios? No hay manera de describirlo. Por eso, el Señor Jesús dijo, de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó? Al mundo perdido. Para que todo, que entregó a su Hijo unigénito, lo más grande que tenía el cielo, lo más precioso, lo que había estado junto al Padre desde toda la eternidad, el objeto de su amor por los siglos sin fin de la eternidad, lo entregó. Dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí está el libre albedrío. Tienes que creer en Él. Y si escoges ignorarlo en tu vida, o vivir diciendo que crees en Él, pero ignorándolo en tus hechos, no puedes ser salvo. Tienes que tener a Jesús. Anoche lo vimos. El que tiene a Cristo tiene vida eterna, pero el que no tiene a Jesús no tiene nada, absolutamente nada. Que Dios nos ayude a tomar esa decisión hoy y a continuar tomándola cada día de nuestra vida. Que Él sea lo mejor, que Él sea lo primero y lo último, lo principal en nuestra vida, porque a Él le debemos lo que somos, no solo la existencia, todo lo que tenemos y somos, se lo debo a Él. A Dios sea la gloria. Alabado sea su nombre.
Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.